Reciban la más cordial bienvenida a la primera clase del curso Métodos Geométricos y Analíticos en Teoría de Números que estoy impartiendo en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Como vimos en la presentación del curso, la primera sección, la primera parte del curso tratará sobre el diagrama de Farey, y para ello vamos a empezar introduciendo la suma ingenua de fracciones. Entonces vamos a comenzar realmente de manera muy elemental. Este es el plan de la clase. Primero vamos a empezar con la suma ingenua de fracciones, que digamos ya se podrán ir imaginando cómo va a estar definida. Después vamos a introducir el diagrama de Farey, pero definido recursivamente, como una gráfica en la que tanto los vértices como las aristas van siendo definidas de manera recursiva. Después nos vamos a preguntar, bueno, ok, pero dados dos vértices, ¿cómo sé yo si son adyacentes o no en el diagrama de Farey? Sin tener que esperar a que termine la recursión. Vamos a ver que hay una respuesta bastante simple para esa pregunta, y ahí terminará la clase. Entonces, suma ingenua de fracciones. Necesito un poco establecer algunas convenciones que se van a quedar durante buena parte del curso, si no es que todo. Entonces, la primera es que vamos a decir que un número racional está escrito como fracción reducida si, pues claro, si digamos ya si está escrito, si tengo una expresión como del racional como cociente de dos enteros, a cuyo denominador pido no solo que sea distinto de cero, pero que de hecho positivo, y pido que numerador y denominador no tengan factores en común, ¿no? Es decir, que tengan máximo común divisor igual a 1. ¿Sí? Entonces, fracción reducida es cociente de dos enteros con denominador positivo y máximo común divisor del numerador y denominador igual a 1. Ok. R barra va a ser R unión infinito con la topología de compactificación de R por un punto, es decir, homeomorfo a un círculo. De hecho, difeomorfo a un círculo, se puede decir. La convención usual de que cualquier número distinto de 0 entre 0, pues es infinito. Y con esta convención, pues también voy a decir que es posible escribir infinito como fracción reducida, y esa va a ser 1 entre 0. Entonces, 1 entre 0 va a ser la expresión de infinito como fracción reducida. El semiplano superior, que va a ser muy útil durante todo el curso, pues es el conjunto de los números complejos que quedan estrictamente arriba de la recta real, ¿no? En el plano complejo. ¿Sí? Y U barra es el semiplano superior que acabo de describir, pero también unión R barra, ¿no? Es decir, en U barra también están los números reales y está el punto al infinito. Entonces, topológicamente, U barra pues es un disco cerrado, ¿no? Es homeomorfo digamos, al disco cerrado unitario. Bien, entonces esas van a ser mis convenciones. Cualquier otra convención que venga después la introduciremos. Ok, y entonces la suma ingenua de dos números racionales, de dos fracciones, o mediante, está definida como sigue. Pues primero, si me dan mis dos números racionales R y S, primero los escribo como fracciones reducidas, ¿sí? Es decir, con denominadores positivos y cada una sin factores en común entre numerador y denominador. Y una vez que ambas están escritas como fracciones reducidas, la suma ingenua pues es lo que ya se imaginaba, ¿no? Es el número racional que se obtiene de sumar numeradores y también sumar denominadores.
¿no? Digamos, la que uno se imagina en la niñez, ¿no? Cuando va uno en la primaria, o no sé. Y que lo primero que a uno le dicen es que eso no es lo correcto. Bueno, pues así comienza este curso. Bien, ejemplos, ¿no? No sé, un medio, suma ingenua con 3 medios, digamos. Ahí mis dos racionales ya están escritos como fracciones reducidas, claramente, y entonces esto me da 4 sobre 4, esto es 1. Que es, digamos, si me pongo un poco pedante y digo que escrito como fracción reducida, 1 entre 1. Bien, por ejemplo, un medio sumado ingenuamente con, pues, no sé, 6 novenos. 6 novenos. Esto es, pues, un medio sí está escrito como fracción reducida, pero el 6 novenos no. Entonces, lo primero que hago es escribo ambos como fracciones reducidas. Entonces, 6 medios es 2 tercios. Y ahora sí, el 2 tercios sí está escrito como fracción reducida. Y esto me da, pues me vuelve, es 3 sobre 3. Esto me vuelve a dar 1. Bien, vamos a hacer algún otro, a ver si se me ocurre un número para que no me dé 1, ¿no? Por ejemplo, em, 20 sobre 25, sumado ingenuamente con, digamos, pues por ejemplo, con infinito. De hecho, con ahí me va a dar 1 otra vez. Bueno, con menos 3. Entonces escribo el menos 3, escribo ambos como fracción reducida. 20 sobre 25 es 4 quintos. Más, y aquí tengo el cuidado de escribir el signo menos arriba para que el denominador sea positivo. Y ahora sí, me queda 1 sobre 6, un sexto. Okay. Por ejemplo, ya que había yo mencionado infinito, por ejemplo, infinito sumado ingenuamente, pues no sé, vamos a decir con un número entero, ¿no? Con n entero. Pues escribo ambos como fracción reducida. Quedamos que la convención era que la fracción reducida de infinito es 1 sobre 0. Y luego eso es más. Y la de n pues es n sobre 1. Esto me queda n más 1 sobre 1. Es n más 1. Entonces, por ejemplo, aquí veo sumar ingenuamente infinito con cualquier entero es recorrerlo uno a la derecha. Y digamos, vamos a ver, por ejemplo, uno más infinito con cualquier número racional, digamos a entre b, y supongamos que aquí que ya a entre b está escrito como fracción reducida, y esto me da 1 entre 0 más a entre b, repito, suponiendo que ya a entre b es fracción reducida, y esto me da a más 1 entre b, ¿no? Es decir, recorro 1 sobre b un cachito hacia la derecha. Y déjenme escribir esto, es si a entre b es fracción reducida. Bien. Ok, un lema, y es que si tomo dos números racionales, su suma ingenua está estrictamente entre ellos dos, ¿no? Números racionales, claro, distintos, ¿no? Distintos. Bueno, aquí distintos y está aquí, que digamos, supongo que R es estrictamente menor que S. Bien, pues R entre S, digamos, escribimos R y S como fracciones reducidas, ¿no? Entonces, digamos, R igual a entre B. Déjenme usar otro color para, no sé, quizá el verde. Vamos a decir R igual a entre B, S igual a C entre D, ¿sí? Digamos, fracciones reducidas, expresiones de ellos como fracciones reducidas. Bien, ok, entonces escribamos primero que
¿Qué significa que R sea menor que S? Que es lo que estamos suponiendo. Entonces estamos suponiendo que R es menor que S. Y esto equivale a que en estas expresiones, digamos, que R sea menor que S, equivale a esto, y puedo, como B y D son positivos, esta desigualdad equivale a, digamos, se conserva si multiplico por D y por B, de manera que R menor que S equivale a que AD sea menor que CB. Ok, y ahora lo queremos demostrar, por ejemplo, que R es menor que T. Ahora, que R sea menor que T, escrito de nuevo en estos términos, en términos de una desigualdad de enteros, pues es que A por el denominador de T, el denominador de T, como T es la suma ingenua, es B más D, entonces A por B más D, sea menor que el numerador de T, que es A más C, por el denominador de A, que es B. ¿No? Porque, digamos, paso multiplicando, ¿no? Paso multiplicando denominador y denominador. Bien, entonces, esto es lo que queremos mostrar, que equivale a lo que escribí abajo. Y digamos, de una vez vamos a escribir que también queremos demostrar que T es menor que S, pero querer probar eso es querer probar que A más C, que es el numerador de T, por el denominador de S, que es D, sea menor que el numerador de S, que es C, por denominador de T, que es B más D. Entonces esas son las dos cosas que queremos probar. Vamos aquí también con la flecha. Y ahora, pues vamos a ver si estas dos desigualdades en efecto se cumplen, ¿no? Ya son desigualdades de enteros. Pues esto es igual a AB más AD, y esto es igual a AB más C por B. Entonces, aquí A y B están en común, A y B están en común, y la pregunta es si A por D es menor que C por B, pero la respuesta aquí está. De manera que en efecto, esto sucede. Es una palomita. Y algo similar aquí, ¿no? Esto es igual a AD más CD, esto es igual a CB más CD. Veo que CD está en común, de manera que la pregunta es si AD es menor que CB, pero en efecto, esto es la suposición. Entonces, ¿sí? Y es muy sencilla. Entonces, la prueba entonces de que la suma ingenua queda estrictamente en medio, pues no es más que, que reescribir qué significa la relación menor que entre racionales en términos de enteros y ya simplemente verificar, ¿no? Directamente en términos de la suposición. Entonces realmente muy sencillo. Y ahora sí vamos a definir el diagrama de Farey. ¿Sí? Entonces, como dije al principio, la definición va a ser recursiva y lo que vamos a hacer vamos a definir una sucesión de gráficas. ¿Sí? Una sucesión de gráficas, cada gráfica va a ser gamma n. Digamos, gamma n va a ser una subgráfica de gamma n más 1 para toda n. Y el diagrama de Farey va a ser, pues, el conjunto de vértices va a ser la unión de todos los vértices, de todas las gráficas definidas en el proceso, y similarmente las aristas. ¿Sí? El conjunto de aristas del diagrama de Farey va a ser la unión, va a ser la unión de todos los conjuntos de aristas definidos en el proceso. Bien, entonces comenzamos con esta gráfica gamma 0, definida como sigue. Los vértices van a ser los enteros unión infinito. Entonces van a ser, todos los enteros son vértices, y también de punto al infinito. Y las aristas van a ser las siguientes. Voy a conectar todo entero con su sucesor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el menos 5 tiene una arista con el menos 4, el menos 4 con el menos 3, el menos 3 con el menos 2,
etcétera, el 1 con el 2, etcétera, el 6 con el 7, el 7 con el 8, etcétera. Y además voy a conectar cada entero con el punto al infinito. Entonces esta gráfica gamma 0 se ve así, ¿no? Entonces digamos, por ahí están los enteros. Tengo una gráfica una arista entre cada par de enteros sucesivos. Y además tengo, digamos, el punto al infinito, pues está al infinito, ¿no? Por ahí está. Y ese punto al infinito está conectado con cada uno de los enteros. Entonces, más o menos pueden imaginarse que gamma 0 se ve así. En particular, vean que parece que tiene como ya de entrada una forma ahí como de sucesión de triángulos. Pero eso lo vamos a ver con más calma después. Bien, ahora, el paso recursivo, ¿no? Entonces supongan que ya definimos hasta gamma n, y les voy a decir cómo definir gamma n más 1. Ok, entonces gamma n más 1, los vértices. ¿Quiénes son los vértices de gamma n más 1? Pues pongo todos los que ya estaban, todos los vértices en Bn, todos los que ya tenía, y además voy a poner cada vez, por cada arista en gamma n, es decir, por cada arista en la gráfica que ya tengo, en gamma n, voy a introducir como vértice en gamma n más 1 la suma ingenua de los vértices de la arista. ¿Sí? Entonces, digamos, por cada vez que tenga yo mi arista en gamma n, pongo un vértice más, ¿no? Que es la suma ingenua, que ya sé que está entre ambos. ¿Ok? Y eso es para el conjunto de vértices. ¿Sí? Entonces, por cada arista de gamma n hay un vértice más. Pongo un vértice más que es la suma ingenua de los dos extremos de la arista. Okay. Y ahora, aristas en gamma n más 1. Pues van a ser las que ya tengo. Entonces, las aristas que ya tenía. Ajá. Y además, digamos, por cada arista, lo que voy a hacer es conectar los dos extremos de esa arista en gamma n, que ya tenía, con la suma ingenua de ellos, ¿no? Es decir, esto. ¿Sí? Entonces, el paso recursivo, ¿cómo se ve? Pues, digamos, cada vez que hay una arista en gamma n, está la suma ingenua, y entonces introduzco la suma ingenua como vértice y las dos aristas, ¿no? Y eso es cada vez, ¿no? Entonces, parece así como que también por cada arista de gamma n estoy creando como una nueva configuración ahí triangular, ¿no? En fin, que ya también veremos después, con más calma. Bien, y el diagrama de Farey, pues es, como dije antes, todos los vértices del diagrama digamos, es una gráfica, ¿no? Sus vértices son todos los que obtuve en el proceso, y sus aristas son todas las que obtuve en el proceso. ¿Sí? Y esa es ya la definición del diagrama de Farey. Entonces, por ejemplo, aquí ¿cómo se vería, por ejemplo, si esta era gamma 0, cómo se ve gamma 1? Entonces, por ejemplo, por estos dos, tengo que introducir su suma ingenua como arista, ¿no? Y digamos, por estos dos también, por estos dos también, por estos dos también, etcétera, ¿no? Entonces se ve así como... Y eso nada más es para gamma 1, ¿no? Bien. Y observen, por ejemplo, aquí para esta arista, ¿no? entre el punto al infinito y el entero, pues vimos que es la suma ingenua del punto al infinito con un entero, lo recorre a la derecha, entonces, digamos, ya lo que me daría en el paso recursivo es esta arista, que ya estaba, que no hay problema, ¿no? Porque la estoy poniendo de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, digamos, así es como se vería gamma 1. ¿Sí? Bien, y digamos, bueno, es que gamma 2, pues gamma 2 pues es, por ejemplo, por estos, introducir uno más, ¿no? Por estos, introducir uno más, pero también por estos. Y digamos, claro que yo quisiera una forma de dibujarlo, ¿no? También. Bueno.
Un ejemplo aquí, ¿no? Digamos, en el que nada más estamos poniendo el intervalo 0,1, que por cierto, esta figura la tomé, está en la página 27 del libro de Allen Hatcher, que realmente les recomiendo este libro, es realmente un libro muy, muy bonito. Bueno, aquí solo estamos viendo, digamos, de gamma 0, solo estamos viendo el 0 y el 1 y la arista. Y luego dice uno, ok, como esa arista está en gamma 0, en gamma 1 pongo la suma ingenua, que claramente, ¿no? La suma ingenua de estos dos claramente es un medio, y tengo que poner esta arista, ¿no? Entonces por ejemplo, eh, si esto es, si esto es gamma 0, pues gamma 1 se ve, pues digamos, la arista verde junto con las dos aristas, pues, creo que se ve como rosa, ¿no? No estoy bien seguro de cómo se ve ese color. Eso es gamma 1. Luego gamma 2, pues es por las cosas que ya hay, por las aristas que ya, por cada arista que ya hay, introduzco la suma ingenua. Bueno, entonces, claro, si yo me pregunto, ok, por esta arista introduce, pues ya está en gamma 1, ¿no? Entonces lo interesante es realmente por esta arista introducir esta, que si ven un tercio sí que es la suma ingenua entre 0 y un medio, y esta, ¿no? Entonces lo que llevo coloreado hasta ahorita es gamma 2, gamma 3, por ejemplo, vamos a ver, digamos, naranja, gamma 3, digamos, y ya sin echar tanto rollo, gamma 4, todo lo que ya está coloreado hasta ahorita, gamma 5, y digamos ya se me empieza a acabar el dibujo, ¿no? Digamos ahí hay unos más que no estoy introduciendo, ¿no? Por ejemplo, para estos ya el espacio se me acabó para decir, ok, 2/9, ¿no? Eso estaría en el que estoy dibujando en este momento, etcétera. Y pues, digamos esto. ¿Sí? Entonces, digamos, gamma 1, perdón, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, gamma 5. Entonces, digamos, está dibujado hasta gamma 6. Entonces, esto sería como gamma 6. Ok, entonces, digamos, ya más o menos tienen una idea de cómo funciona la recursión. Bueno, eso espero. Y como dije también, pues me interesa dibujarlo, ¿no? Dibujarlo, esperemos, de una manera eficiente. Esta forma de dibujarlo, pues no está del todo mal, ¿no? Digamos, aquí al menos sé que cuando siga puedo como poner un renglón más, ¿no? Que en el que vayan apareciendo los que tienen denominador 8, ¿no? Ir haciendo algo similar a como fui haciendo esto con colores paso a paso. Esa es una opción, digamos, ¿por qué no? Pero claro, en esa opción algo que se pierde es, digamos, tener los números como, digamos, ordenados, puestos sobre la recta, ¿no? Entonces, una forma que yo quisiera eh, es una forma de dibujarlos de manera que estén todos sobre la recta real. Bueno, unión infinita, ¿no? En R bar. Una forma de hacer eso, muy útil, que de hecho, después permite meter la maquinaria de geometría hiperbólica, es dibujar el diagrama de Farey con geodésicas hiperbólicas, ¿no? En U barra, ¿no? Es decir, en el plano hiperbólico, unión los puntos al infinito del plano hiperbólico. Y el resultado se ve como están viendo aquí, justamente. Eh, que está en la página de la Wikipedia. ¿Sí? Ahí. Eh, digamos, ya no hay
no hay mucho que decir, ¿no? O sea, ahí de nuevo ven que se está dibujada digamos, solo entre 0 y 1, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí empieza uno con esta, que es la arista en gamma 0, ¿no? Y de ellos dos, toma uno la suma ingenua y conecta uno esos dos, además, con la suma ingenua, ¿no? Y luego, por ejemplo, si me fijo aquí en las aristas en los vértices de esa arista, de la 1 medio 1, pues me considero la suma ingenua y conecto. Ahora, ¿qué quise decir por geodésicas? Pues, digamos, si no saben geometría hiperbólica, lo que quiero decir es lo siguiente. Dados dos puntos en R barra, digamos, piensen por el momento solo dados 2 puntos en R, en la recta real, pues la geodésica entre ellos, de hecho la geodésica completa, para ser más exactos, o la geodésica de longitud infinita entre esos 2 puntos reales, entre esos dos números reales, es el semicírculo, ¿no? Entonces el segmento de círculo que los une está completamente contenido en U barra y es perpendicular a la recta real. Entonces, por ejemplo, todas las aristas que están viendo, que aquí abajo, todas las aristas que están viendo, cada una de ellas es un semicírculo eh, ortogonal a la recta real. Bien, tengo aquí una animación también de, digamos, cómo se va dibujando el diagrama de Farey, ¿no? Digamos, en U barra. Entonces, digamos, en cada paso va dibujando sumas ingenuas, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí, vamos a decir aquí. Aquí lo que sucedió es que tenía uno esta arista del diagrama de Farey, ¿sí? Y entonces se calculó la suma ingenua, que es entonces este punto de aquí, y además se conectó los dos vértices con la suma ingenua. Fueron conectados con la suma ingenua, ¿sí? Y luego, en el siguiente paso, de aquí se hace lo mismo, etc. Bien. Y esto, por cierto, digamos, mientras que esta sí es una imagen que saqué de Wikipedia, esto es algo que programamos Javier de Loera y yo, ¿no? Mi alumno Javier de Loera y yo, que lo programamos en Python. Bien. Entonces, digamos, eso es una forma útil de dibujar el diagrama de Farey. Vamos a ver después que digamos, parte de la utilidad es justamente que nos va a permitir que es compatible con la geometría hiperbólica, ¿no? Entonces vamos a poder meter esa maquinaria. Bien, ok, pero ahora pues yo quiero una descripción cerrada o directa del diagrama de Farey, ¿no? O sea, para empezar, sí queda claro que en el proceso solo voy introduciendo números racionales, ¿no? Es decir, sí es claro que los vértices del diagrama de Farey son números racionales, ¿no? Porque pues empecé con puras fracciones reducidas, digamos, incluso con la fracción reducida 1 entre 0, y claro que si tengo dos fracciones reducidas, es obvio que su suma ingenua produce otra fracción, quizá no reducida, por ejemplo, em, por ejemplo, em, pues no sé, 4 sextos, suma ingenua con, con vamos a decir, con 2 octavos. Esto es, digamos, como dije, primero lo escribo como fracciones reducidas, 2 tercios más un cuarto, ¿sí? Y esto me da, este sí fue,
Entonces, por ejemplo, 4 quintos, ajá, suma ingenua con, em, con un octavo. ¿Sí? Esto me da, ya están escritos como fracciones reducidas, esto me da 5 sobre 13, ¿no? 5 sobre 13, digamos con un séptimo, ¿no? 5 sobre 6 séptimos. Ajá, entonces, por ejemplo 4 quintos con 2 sextos, perdón, con 2 séptimos, esto me da, ya están escritas como fracciones reducidas, y esto me da 6 sobre 12, ajá, que no está escrito como fracción reducida. Entonces, ojo, el que tenga yo dos fracciones reducidas, digamos, ¿no? su suma ingenua, no necesariamente está escrita ya directamente como fracción reducida, ¿no? Es posible que tengamos que reducirla. Bueno, en fin, regreso a la pregunta, ¿sí? Yo sé que, o sea, lo que sí es cierto es que la suma ingenua de fracciones reducidas sí me produce una fracción, no escrita de manera reducida directamente, quizá, como acabamos de ver, pero una fracción de cualquier forma, ¿no? Es decir, un número racional. Entonces, sí es claro que los vértices del diagrama de Fari son números racionales, y la primera pregunta es, bueno, ¿obtengo todos o no? Eh, si sí, pues ¿cómo lo pruebo? Si no, ¿cuáles obtengo? Y dos, digamos digamos que ya describí, ya di una forma directa de describir todos los vértices del diagrama de Fari. Bueno, si me dan dos vértices, ¿cómo decido si están unidos, si están conectados por una arista o no, directamente? Bien, entonces, pues comenzamos. Lo primero es, primero vamos a contestar la segunda pregunta. Habiendo contestado la segunda pregunta, vamos a poder contestar la primera. Entonces, si tengo dos vértices arbitrarios distintos, y digamos ya escritos como fracciones reducidas, pues resulta ser que son adyacentes, es decir, que están conectados por una arista, si y solo si cierto determinante es más menos 1. ¿Qué determinante? Pues el determinante que resulta de tomar las fracciones y en cierta forma, en lugar de fracciones, considerarlas como, eh, digamos, como columnas de una matriz, ¿no? Em, Bien, vamos a probarlo. Si lo ven, entonces, si ya conociera yo explícitamente todos los vértices de gamma, esto me daría un criterio realmente muy sencillo de verificar, sin necesidad de esperar a que termine la recursión, ¿no? Ok, entonces, nos vamos a probar ambas implicaciones. Digamos que si son adyacentes, entonces el determinante es más menos 1, pues lo que vamos a hacer es inductivamente, ¿no? Digamos, como las aristas de gamma, por definición, el conjunto de aristas es la unión de todos los conjuntos de aristas, pues me basta probar que digamos, para cada gráfica en la sucesión que definimos, siempre que hay una arista, el determinante correspondiente es más menos 1, ¿no? Porque así están definidos, porque yo sé que toda arista es obtenida en algún paso, ¿no? En algún momento, por definición, del diagrama de Fari y Gamma, ¿no? Bien, y entonces, es decir, vamos a probar por inducción esto, ¿no? Que siempre que tenga yo dos racionales que resultan ser vértices conectados por una arista, entonces pasa esto. Que la base inductiva, pues para la base inductiva, pues acuérdense de cómo son las aristas de gamma 0. Las aristas de gamma 0, pues lo que hacían era, pues, conectar enteros consecutivos y cada entero con infinito. Ok, entonces tomen un entero, y pues,
claro que la expresión reducida de tanto digamos, del entero o de su sucesor, como la expresión como fracción reducida, pues es m entre 1, m más 1 entre 1. Y, y fíjense, el determinante, ¿cómo se ve? Es m por 1, que es m, menos m más 1. Entonces el m truena y me queda menos 1, ¿no? O sea, este determinante, menos me queda menos 1. Bien. Ok, es decir, si tengo una arista que conecta enteros consecutivos, pues sí que tengo que mis dos enteros satisfacen la condición de que el determinante es más o menos 1. Y ahora, pues, veo el otro tipo de arista de gamma 0. Pues el otro tipo de arista conecta un entero con punto al infinito. Bien, entonces entero con punto al infinito, cuya expresión reducida aquí es más 1, aquí entonces aquí es 1 entre 0. Ok, y entonces checo el determinante. Digamos, m por 0, 0, menos 1, ve, de nuevo. Entonces, sí es cierto que siempre que tenga yo una arista en gamma 0, sus extremos satisfacen esto. Ok, y ahora para el paso inductivo, pues supongan que gamma n ya satisface esta condición, ¿no? Es decir, supongan que ya en gamma n, ya de alguna forma ya logramos ver que siempre que haya una arista en gamma n, los extremos satisfacen aquella condición de que cierto determinante sea más o menos 1. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar como en términos de gamma n, sí sé exactamente cómo son las aristas de gamma n más 1, ¿no? Es decir, resultan de simplemente tomar cada una de las aristas de gamma n y calcular la suma ingenua y conectar. Pues es lo que voy a hacer. Voy a tomar una arista arbitraria de gamma n, voy a calcular la suma ingenua y voy a verificar que los extremos de las nuevas aristas satisfacen la condición. Ok, entonces tomo los extremos de la arista que tomé, los escribo como fracciones reducidas, ¿sí? Y el hecho, digamos, como por mi hipótesis de inducción, yo ya sé que gamma n satisface aquella condición del determinante. Yo sé que AD menos BC es más o menos 1. ¿Sí? Y tengo además, digamos, la suma ingenua. ¿Sí? Y entonces, ¿qué obtengo? Pues yo quiero, digamos, tengo R conectado con R más S, ¿sí? Y entonces tengo que checar el determinante A por B más D menos B por A más C. ¿Sí? Entonces A por B más D menos B por A más C. ¿Y qué es lo que veo? Aquí tengo AB menos BA, ¿sí? Entonces lo que sobrevive es AD menos BC, que eso es justamente lo que ya sabía yo que era más o menos 1, ¿sí? De manera que para la arista que conecta a R con esta suma ingenua, se satisface la condición de que el determinante sea más o menos 1, y de manera completamente similar para la arista que conecta R más S con S, ¿sí? Que digamos está verificado aquí. Y aquí es un menos más 1, nada más para indicar que ahí es como que aquí en este cálculo el signo de aquí cambia, pero sigue siendo más o menos 1. Ok, y eso muestra que en efecto, al menos, ya sabemos que si tengo dos vértices conectados por una arista en gamma, entonces el determinante correspondiente es más o menos 1. ¿Sí? Y ahora me falta el regreso, ¿no? Es decir, que si tomo vértices y resulta ser que el determinante es más o menos 1, entonces en algún momento en el proceso de recursión con el que construí el diagrama de Farey, se introduce una arista, ¿no? Ok. Para ello, para ello lo que voy a hacer es hacer la siguiente observación. Fíjense, justamente desde el principio, lo que estamos haciendo, lo que hicimos es, bueno, desde el principio más bien aquí en el paso inductivo, lo que hicimos fue, cada vez que hay una arista, considerar cierta matriz,
¿no? Y a esa matriz calcularle el determinante. Es decir, de alguna forma, a cada arista estamos etiquetando cada arista del diagrama de Farey con una matriz. ¿Con qué matriz? Pues me fijo en los extremos, este script de la arista, los escribo como fracciones reducidas y en lugar de ver esos números como fracciones reducidas, separo, ¿no? Como si fuera una matriz. Es exactamente lo que hice. Que es aquí lo que están viendo aquí, ¿no? Esta arista está etiquetada con esta matriz. Entonces, en términos de esas, vamos a ver cómo funciona el etiquetado en el paso inductivo o en el paso recursivo de la construcción, ¿no? Paso inductivo de la prueba, paso recursivo de la construcción. Entonces, digamos que aquí está R entre S, perdón, R que es A más B, que es A entre B, y que aquí está S, que es C entre D. Como dijimos, la suma ingenua está en medio, no tiene por qué estar en el punto medio, ¿no? Pero está en medio. Ok, esta entonces quedaba etiquetada con A entre B, C, D. Aquí esta si es la suma ingenua, esto es A más C, B más D, y la arista correspondiente queda etiquetada con AB, A más C, B más D. Y esa es la etiqueta de esa arista. Y esta otra, digamos, la hago aparte, por espacio. No, bueno, que hago zoom. La etiqueta es A más C, B más D, C, D. Y entonces, ¿qué es lo que veo? Que en el paso inductivo, ¿sí? Digamos, la forma en la que obtengo la etiqueta de las dos nuevas aristas en términos de la etiqueta vieja es, digamos, ambas son tomar la matriz vieja, tomar una columna, y esa columna sustituirla por la suma de las dos columnas. Entonces cuando escojo esta columna, sustituyo esta columna con la suma de las dos y obtengo esta. Y cuando escojo esta columna, sustituyo por la suma de las dos y obtengo esta. ¿Sí? Es decir, ese es el paso, el comportamiento del etiquetado en el paso inductivo. Ok, y entonces ahora supongo que tengo dos vértices de gamma, escritos ya como fracciones reducidas, ¿no? O sea, digamos, beta y delta son positivos, alfa y beta son primos relativos, gamma y delta son primos relativos, y que satisfacen que el determinante correspondiente es más menos 1. ¿Sí? Entonces, digamos, estoy empezando no lo pondré, quizá aquí, ¿sí? Con digamos, alfa entre beta y gamma entre delta. ¿Sí? Digamos, considero, yo no sé todavía que estén conectados por una arista de gamma, es justamente lo que quiero probar. Pero sí puedo formar con ellos la matriz alfa, beta, gamma, delta. ¿Sí? Y lo que yo quisiera es que esa etiqueta, que esa matriz aparezca en algún momento como etiqueta de alguna arista de gamma. Y ya sé cómo se comporta en cada paso de la recursión, ¿no? O sea, es sumar dos columnas, ¿no? de la matriz, de alguna matriz que ya estaba. Y entonces, pues, eso me dice cómo buscar, ¿no? Lo que me dice es, bueno, pues, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿cómo regreso? ¿Cómo obtengo esta de la siguiente? Es decir, ¿cómo regreso? Pues a este le resto la otra y obtengo esta, ¿no? ¿Sí? Es decir, sustituyo esta por la resta. Y similarmente, ¿cómo obtengo esta de esta? Pues sustituyo esta con la resta.
Entonces, es lo que hago, intento regresar y veo si puedo ir regresando hasta que en algún momento le pegue yo a una lista que ya sé que sí está en gamma. Ese es el proceso. Y es lo que verifico aquí. Entonces vamos a ver. Bueno, si beta es cero, fíjense, si beta es cero, es decir, si este es el punto al infinito, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues beta es cero, entonces aquí en realidad lo que tengo es que alfa delta es más o menos 1, y que alfa delta sea más o menos 1, lo que me dice es, pues fíjense, como delta es un entero positivo, lo que esto me dice es que delta tiene que ser 1, ¿no? Y entonces gamma sobre delta tiene que ser un entero. Tiene que ser un entero, y a la conclusión a la que llego es que aquí pues alfa beta era infinito, y esto es un entero, y eso vimos pues, que de hecho está en el primerito, así comenzamos, ¿no? Entonces definitivamente es una arista, y ahí ya ni siquiera tengo que regresar. Entonces, si el denominador de este es 0, ya ni siquiera tengo que regresar, ya sé directamente que sí están conectados por una arista. Y similarmente, si más bien es este, ¿no? El denominador que es 0. ¿No? Entonces, lo interesante es cuando ninguno de los dos denominadores es 0, ¿no? Entonces supongamos que beta por delta es distinto a 0, ¿no? Es decir, que ninguno de ellos es 0. Ok, y considero entonces voy a hacer aquello que dije, ¿no? De tratar de regresar, ¿no? Entonces digamos, tomar una columna y sustituirla por la diferencia, ¿no? de las dos columnas. Nada más lo voy a hacer de una forma ordenada, ¿sí? Para ello lo que hago es considero cuál de los dos denominadores es más grande, ¿sí? Entonces digamos que beta es menor o igual que delta. Y entonces lo que hago es la columna en la que está delta la sustituyo por la resta. Sí, eso es nada más para estar seguro que aquí lo que obtengo es alguien que va a ser un denominador positivo o cero, ¿no? Que sea alguien no negativo, ¿no? Para no tener problemas con aquello de expresión reducida. Nada más es para eso. Y lo que veo es, digamos, considero esa nueva matriz. Y lo que veo es que tiene determinante más o menos 1, ¿no? Lo calculo directo, ¿no? Digamos, si quieren, simplemente por propiedades de los determinantes. Este menos este es más o menos 1. ¿No? Porque, por ejemplo, aquí, o sea, a este por menos beta menos este por menos alfa se cancela, ¿no? Entonces me queda el determinante viejo. Ok. ¿Y qué tiene? Pues una de dos, o beta es igual a delta, en cuyo caso aquí este ya es 0, ¿sí? Y en cuyo caso entonces sé que en efecto hay una arista entre este y este, una arista en gamma, o beta es estrictamente menor que delta, y aquí pues beta es menor que delta, y este también, ¿no? Porque estoy suponiendo que beta no es 0, estoy suponiendo que beta es positivo, es decir, aquí a delta sí que le estoy quitando algo, ¿no? Y así, o bien a la hora de considerar mi nueva matriz, ya había una arista, ¿no? Que es en el caso en el que delta es 0, o el máximo entre los denominadores bajó sin ser 0. Ok, y verifico además que, digamos, estoy diciendo que estoy queriendo regresar, ¿no? Pero además verifico directamente que gamma delta es la suma ingenua, ¿no? Entre ellos. Aquí observen que gamma prima entre delta prima queda escrito como fracción reducida, pues porque como este determinante es más o menos 1, pues lo que tengo es una combinación z lineal de gamma prima y delta prima igual a más o menos 1, ¿no? O sea, alfa por delta prima más beta por gamma prima es más o menos 1, ¿no? Entonces, por eso gamma prima y delta prima son primos relativos en este caso. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si delta prima es 0, pues yo ya sé que aquí hay una arista entre ellos.
Ajá, y en el paso recursivo lo que sucede es que este aparece como vértice y queda unido con cada uno de ellos. En, en particular con alfa entre beta, que es lo que quería probar. Bueno, eso era si delta prima era cero, pero si, y si no, como dije, este máximo decrece. Y entonces puedo decir una de dos cosas, simplemente decir, bueno, por inducción, digamos, modificada, ¿no? Modificada porque aquí el máximo puede bajar en más de uno, o por el principio de no descenso infinito, ¿no? O sea, ahora lo que yo quisiera es que hubiera una arista entre estos dos, entre estos dos, porque si la hay, pues como argumenté aquí en el otro caso, cuando delta de primera cero, aquí también va a haber. Um, ¿No? Ok, pero entonces repito el proceso y en algún momento tengo que llegar a la propiedad de que alguno de los denominadores es cero, ¿no? Porque si no, pues tendría una sucesión descendente infinita de números enteros positivos. Y pues justamente el principio de no descenso infinito digamos, de Fermat, que es equivalente al principio de inducción, eh, me dicen, no, en algún momento tiene que ser cero, y entonces ahí ya es donde consigues una arista, y ahora te regresas, ¿no? Digamos, te regresas ahora, digamos, ya estábamos regresando, y ya te regresas de nuevo para acá, y deduces que hay una arista entre estos dos números. Y eso termina la prueba, y de hecho observen, o sea, como si me dan mi matriz original, alfa, beta, gamma, delta, que creo que no la escribí. Bueno, si me dan mi matriz original, observen que voy viendo los denominadores y voy quitando cosas, ¿no? Y entonces lo que sí seguro es que a lo más beta por delta pasos, llegué a que tiene que ser cero, ¿no? Entonces, de hecho sé al menos en una cota superior para en qué momento aparece. Bien. Claro, ahorita me van a decir, bueno, eso era suponiendo que beta es menor o igual que delta, pero en el otro caso es similar, ¿no? Es completamente similar. Y eso termina la prueba. Bien, entonces esto es bastante útil, ya sabemos, entonces repito, sabemos que dos vértices de gamma son primos relativos si el determinante formado con los numeradores y denominadores de los dos números es menos uno ese determinante. ¿Ok? Claro, queda todavía ver si en efecto obtengo todos los racionales, ¿no? Digamos, uno quisiera que sí, para no tener que, además, tener que resolver el problema de, bueno, si no, describe todos. Vamos hacia allá. Primero, habíamos visto que no es cierto, digamos, que la suma ingenua siempre produce una fracción ya escrita como fracción reducida, ¿no? O sea, aquí esto es fracción reducida, suma ingenua me da una fracción que no está escrita en forma reducida. Bueno, ok, pero bueno, afortunadamente, si entre los dos números que escribí sí hay una arista, entonces la suma ingenua ya está escrita como una fracción reducida. ¿Sí? La cuestión, la prueba ya es muy sencilla, y es porque, pues, si tomo una arista, yo sé que por definición hay una arista entre A, B y A más C, B más D. Hay una arista en el diagrama de Farey, ¿no? O si quieren, en gamma n más 1. Ok, pero eso ya me implica luego que A por B más D menos B por A más C es más o menos 1. Y pues es algo similar a lo que dije antes, ¿no? O sea, aquí tengo una combinación zeta lineal de B más D y A más C igual a más o menos 1. Entonces ya tienen que ser este y este primos relativos. Es decir, esta es una fracción ya escrita en forma reducida. ¿Okay? Entonces, al menos si hay una arista entre dos vértices,
la suma ingenua es así, ya está escrita en forma reducida. ¿Ok? Y finalmente, uno sí le pega a todos los racionales en el proceso recursivo que define el diagrama de Farey. Y la prueba es ya muy sencilla. Digamos, es claro que infinito está, porque pues, por definición. Entonces, tómense un número racional más bien. Digamos, y escríbanlo como fracción reducida. Digamos, con b mayor que 0 y el máximo común divisor igual a 1. ¿Sí? Y entonces, por nuestros cursos de álgebra superior, sabemos que entonces existen digamos, S y T, enteros S y T, con la propiedad de que A, S más B, T es 1. Y entonces considero, y digamos, bueno, si quieren más menos 1, puedo decir más o menos 1, y puedo suponer, digamos, con S positivo, si es necesario. Ok, y entonces lo que hago es considero entonces estos dos, el número racional que me dieron y un nuevo número racional que estoy consiguiendo, que es t en 3. ¿Sí? Digamos, si quieren, a lo mejor quizá mayor igual que 0, en casos ya. En algún caso extremo en el que b fuera 1, por ejemplo. En fin. Ok, y entonces lo que hago es considero, pues yo todavía no sé que alguno de estos dos sea vértice de gamma, es lo que quiero probar. Pero lo que sí puedo hacer es considerar lo que debería ser la etiqueta entre una arista, de una arista entre ellos, que todavía no sé que sea arista de gamma. Ok, pero ya que escribo esa etiqueta, me doy cuenta, bueno, repite el proceso que habías hecho aquí antes. Y este mismo proceso te dice, en algún momento te puedes, o sea, empezando de esta, puedes aplicar el proceso inverso de la suma ingenua, y en algún momento le pegas a una matriz que es etiqueta de una lista que sí sabes que sí está. Y entonces empieza con ella y ahora vuelve aquí a la que tienes. Y eso te dice, bueno, esto es una arista en gamma, y en particular pues, los extremos tienen que estar en gamma, ¿no? Entonces, A entre B está en el diagrama de Farey, y eso termina la prueba. ¿Sí? Bien, pues nada más que la clase estuvo basada en la sección 1.1 del libro de Hatcher, y un poco de tarea, pues leer esa sección, hacer los ejercicios de esa sección, y para entregar, y aquí para entregar le voy a poner el 16, no el 15, el 16 que es viernes. ¿Sí? Y el ejercicio, este ejercicio consiste en esto. Observen de nuevo la imagen que tienen aquí. Y fíjense, por ejemplo, fíjense en esta arista, en esta sobre la que está el cursor. Tienen esa arista, cuando toman la suma directa, la suma ingenua, pues crean estas dos nuevas aristas. Y entonces tienen ahí un triángulo. Y del otro lado también hay un triángulo. ¿No? Y entonces, fíjense, aquí al menos lo que parece es que esta suma ingenua, que en este caso es este número 1/4 que ven aquí, y este otro número, que sería el 1/2, estos dos son los únicos para los que existen aristas hacia los extremos de esta arista. Es decir, si empiezo con esa arista y empiezo con sus extremos, empiezo con esa arista y empiezo con sus extremos y me pregunto, ¿cuáles son los vértices del diagrama de Farey que están simultáneamente conectados con ellos? Y al menos en el dibujo parece que nada más hay dos, ¿no? Uno de ellos es la suma ingenua, el otro, pues habría que ver.
Ajá, pero que no hay más, ¿no? Y eso es lo que dice el ejercicio, ¿sí? Em, y ese es para entregar. Y eso fue la clase de hoy.